Hola Bizantino, hoy os traigo la videoreseña de Hiroshima de John Hersey. Estamos ante un libro bastante escueto, puesto que fue un artículo periodístico que ha sido editado como libro y narra el antes, el durante y el después del bombardeo de Hiroshima por la aviación estadounidense y qué consecuencias tuvo sobre la población civil. Bien, veamos ahora cuáles son los antecedentes históricos de Hiroshima. Nos encontramos en la Segunda Guerra Mundial, en la cual los fascismos europeos han arrasado y aniquilado naciones enteras, y en Oriente el Imperio del Sol Naciente, que también es de corte fascista, no se ha quedado atrás. Vemos como Japón, al igual que Alemania, se ha estructurado como imperio hace relativamente poco, en el siglo XIX, y vemos como Japón, al igual que Alemania, ha sufrido un proceso de industrialización brutal. Es decir, en muy pocas décadas ha pasado a ser un país con una economía prácticamente medieval a ser una nación tecnológicamente avanzada. Pero Japón tiene un pequeño problema, y es que no tiene materias primas. En su isla, en su archipiélago natal, pues carece prácticamente de todo. Pero Japón está rodeado de países que sí cuentan con esas materias primas, como China, o como la gran cantidad de colonias de países europeos, como Holanda, como Inglaterra, como Francia. Entonces vemos como Japón poco a poco se va militarizando, se va rearmando, se va convirtiendo en un estado conquistador, anexionador de países cercanos, y un estado bastante xenófobo y racista, ¿no? Era un estado fascista. Ya hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial fue la gran guerra del racismo y del odio. Entonces, Japón, el Imperio del Sol Naciente, choca en su expansión con el Imperio Británico, decadente Imperio Británico, muy especialmente después de la Primera Guerra Mundial, y con unos Estados Unidos en pleno auge. Este Imperio Británico y estos Estados Unidos le imponen al Imperio del Sol Naciente un bloqueo en materias primas, muy especialmente en combustible, lo cual hace que se paralice totalmente sus aspiraciones coloniales y mercantiles. Y entonces, pues, el conflicto prácticamente estaba servido. Tal es así que el conflicto estaba servido, que de hecho Japón lleva a cabo un arriesgadísimo plan consistente en destruir a la Marina de Guerra americana en el Pacífico, para así no tener ningún contendiente que le pueda parar los pies y anexionarse todo el Pacífico, en eso que se llamó la esfera de coprosperidad, que es algo así, ¿no? Era como la coartada moral, que era algo así como la doctrina Monroe, ¿no? Que dice que América para los americanos, es decir, que los países americanos no los colonicen los países europeos, que ya está Estados Unidos para colonizarlos. Pues Japón hizo su propia doctrina Monroe, ¿no? Que era la esfera de coprosperidad, que básicamente decía que el Pacífico no tenía por qué ser estadounidense o europeo, sino que el Pacífico lo iban a colonizar ellos, los japoneses, como raza superior. Entonces intentan aplastar a la Marina de Guerra americana, puesto que hay que recordar que aunque el Pacífico tenía multitud de países y naciones que estaban colonizadas por las potencias europeas, pero nos encontramos en la Segunda Guerra Mundial, y con lo cual las metrópolis de esas colonias, estoy pensando en Inglaterra, en Francia o en Holanda, pues se encontraban en guerra en suelo patrio contra los nazis, y no podían destinar recursos militares para defender las colonias, puesto que apenas podían, o incluso se habían rendido, como el caso de Francia o Alemania, ante el poderío nazi. Bueno, pues nos encontramos ya por fin en diciembre de 1941, en el que el Imperio del Sol Naciente ataca por sorpresa a la base americana en el Pacífico de Pearl Harbor. Y bueno, este ataque iba destinado a lo que ya he dicho, a destruir totalmente la flota de guerra americana. Pero digamos que el ataque, pues, le sale mal, la flota no se destruye, y le sirve en bandeja a los políticos americanos el defender ante su opinión pública que ellos habían sido atacados, y luego Estados Unidos, que pese a ellos creerse una nación pacífica, bueno, siempre intenta tener una coartada moral, ¿no? De los metemos en guerra, pero porque nos han atacado primero. Y entonces con el bombardeo fallido de Pearl Harbor, conocido como Día de la Infamia, pues le sirve al presidente Roosevelt en bandeja el poder atacar el Imperio del Sol Naciente. Avanzamos un poquito más en el tiempo y nos vamos al verano de 1945, en el que se desarrolla la tragedia que da nombre a Hiroshima, al libro que reseñamos hoy. Y es de aquí que en mayo, creo que fue, la Segunda Guerra Mundial acaba en Occidente, ¿no? Con la derrota incondicional de la Alemania nazi. Pero la guerra aún estaba viva en Oriente. Y esto, pues, causaba muchos problemas, puesto que Stalin, ¿no? La URSS, se había anexionado una parte bastante considerable
de los países de Europa Oriental. Y ahora Stalin volvía la vista con ojos golosos a su incomodísimo vecino, con el que entró en guerra antes de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, con su incomodísimo vecino, el Imperio japonés. Y la situación en el Imperio japonés era absolutamente catastrófica, es decir, los japoneses se sabían vencidos, pero lo único que aspiraban era a hacer el suficiente número de bajas como para que los americanos perdón, y del Imperio Británico, especialmente los americanos, que, que sostuvieron la práctica totalidad del esfuerzo de guerra en el Pacífico. Entonces, hacer, como digo, un número de bajas tan sumamente grande como para que los americanos se asustaran y le solicitaran a Japón una paz negociada. Claro, una paz negociada teniendo en cuenta las atrocidades brutales que había cometido el Imperio japonés, por ejemplo en China, o bueno, tanto y tanto en Filipinas, todos los países, islas, colonias que deglutió en su feroz avance, pues era bastante arriesgado, ¿no? Y entonces aquí entra en juego la política internacional en la que esos angloamericanos, ¿no? El Reino Unido, el Imperio Británico, que estaba a punto de desaparecer prácticamente, y los Estados Unidos se habían gastado una pasta increíble, puesto que habían llevado en solitario, muy especialmente los Estados Unidos, en todo el esfuerzo de guerra en el Pacífico, y la habían financiado. Y entonces pues veían como ahora Stalin no solamente había conquistado un montón de países en Europa, sino que también le iba a pegar un viaje bastante interesante al imperio de esos nacientes. Entonces se llega a una situación en la que la guerra en el Pacífico tiene que acabar sí o sí, y además en muy breve tiempo. Y a ser posible, luciendo un músculo militar con un arma de poder devastador no conocido nunca en la historia, tan sumamente grande como para contener a la ansia de conquista de la Unión Soviética, puesto que hay que reconocer que ya incluso en la Segunda Guerra Mundial, perdón, en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial ya empieza a previsualizarse lo que es ese gran choque entre dos modelos económicos ferozmente antagónicos, como fue la Guerra Fría. Entonces, pues ya tenemos que la Segunda Guerra Mundial del Pacífico tiene que acabar en breve. Y para ello se coge, ¿no? Algo que los angloamericanos se habían gastado una barbaridad en el desarrollo del proyecto Manhattan, que era el desarrollo de las bombas atómicas. Y para ello se coge a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki como potenciales conejillos de India para demostrar al mundo qué poderío tenía ese arma absolutamente nueva y devastadora. Bueno, ya entrando en materia, hay que decir que Hiroshima fue publicado en el New Yorker aproximadamente un año después del estallido de la bomba, que tuvo lugar el 6 de agosto de 1945. E Hiroshima, el artículo periodístico, fue publicado el 31 de agosto de 1946. En él se narra cómo fue el antes, el durante y el después de la bomba para la población civil japonesa. Es curioso, como todo el mundo recuerda, porque fue un punto muy relevante en sus vidas ante semejante catástrofe, cómo fue y qué estaban haciendo en el momento del estallido. Por ejemplo, un japonés recuerda como mirando por la ventana veía a un vecino suyo derribando su casa de madera para establecer un perímetro de seguridad, puesto que los bombardeos americanos sobre poblaciones japonesas llevaban meses o incluso años produciéndose, y esperaban un bombardeo, pero un bombardeo usual, no con un bombardeo atómico, que en aquella época no se sabía lo que era, y esperaba un bombardeo usual prácticamente de un día para otro. También es muy curioso ver cómo otro japonés recuerda que vio venir el avión que tiró la bomba sobre Hiroshima y lo confundió con un avión de reconocimiento. Es decir, eran esos aviones que estaban encargados de decir cómo era, si el día estaba nublado, si estaba lloviendo, si hacía buen día, cuál era la fuerza del viento, para luego decírselo al resto de la flota aérea que podían realizar el ataque. Avanzando en la narración, vemos como en Hiroshima surgen leyendas urbanas sobre qué es lo que ha pasado exactamente con el ataque, porque en los días posteriores a la tragedia, pues nadie entendía cómo los norteamericanos habían podido lanzar un ataque tan sumamente devastador con una potencia de estructura nunca vista. Y surgen las leyendas urbanas, ¿no? Y una de ellas muy curiosa porque dice que los japoneses creían en esos primeros días después del lanzamiento de la bomba de Hiroshima, que los americanos habían tirado polvo de magnesio sobre su ciudad, y que al entrar en contacto con los cables de tensión eléctricos había provocado ese estallido tan sumamente grande y esa deflagración que había arrasado con media ciudad y había dejado cientos de miles de víctimas. Después, más adelante, corrió la especie, ¿no?,
otra leyenda urbana que decían que el potencial de la bomba de Hiroshima había sido por la fisión de un núcleo atómico, lo cual la gente no se lo creyó y tampoco se entendía en aquella época que algo tan sumamente pequeño como un átomo que se pudiera dividir y que de esa división pues, surgiese tanto potencial dañino y tanta destrucción. También vemos en Hiroshima como la capacidad de sufrimiento del pueblo japonés no conoce límite y además vemos que el pueblo japonés tiene una educación y una vergüenza y unas maneras bastante interesantes, ¿no? Puesto que la gente a la que se le había caído esos inmuebles de madera encima con la detonación, pues cuando o escuchaban a gente pasar cerca de las ruinas en las que ellos estaban sepultados, en vez de pedir auxilio a gritos y con malos modos, que tal vez lo que hubiésemos hecho a los demás, pues ellos simplemente y muy educadamente rogaban por favor Tasukete Kure, que en japonés viene a ser algo así como auxilio si son tan amables. Otra anécdota que me ha llamado la atención es ese grupo de alumnas a que la detonación le ha hecho que por desgracia ¿no? su escuela se hunda con ellas dentro y que huelen que hay un escape de gas y están ellas atrapadas y entonces saben que al estar atrapadas, a ver un escape de gas, pues van a morir ahogadas, ¿no? Y tienen la curiosa ocurrencia de ponerse a cantar el himno de su patria. Y bueno, no sé, me ha llamado la atención. El estilo en el que se narra Hiroshima es un frío estilo periodístico, es decir, el autor John Hersey no hace juicio de moral en ningún momento, no hace juicios políticos, simplemente va allí y cuenta lo que ve, en la mejor tradición periodística, es decir, aquí una bomba, aquí un señor con la piel calcinada, aquí una señora que ha perdido a todos los miembros de su familia, y es un estilo francamente notarial, ¿no? Simplemente levanta acta del horror que se encuentra. Bueno, y ahora llegamos por fin a la espinosa cuestión sobre si realmente el imperio del sol naciente de la Segunda Guerra Mundial entre comillas, ¿no? Mereció o no los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Hay que decir que como occidentales estamos mucho más relacionados, tenemos mucho más en mente, cuando nos hablan de la Segunda Guerra Mundial, de los crímenes del nazismo, que fueron pavorosos por otro lado, pero la verdad es que en todas las guerras, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, todos los bandos acabaron más temprano que tarde sacando los pies del tiesto. Y los japoneses no se quedaron atrás, puesto que, por ejemplo, una anécdota que se me viene a la cabeza, fue el único bando de todo el conflicto que recurrió al canibalismo como arma de guerra, que se dice pronto. Y bueno, en Hiroshima, John Hersey pues simplemente narra la vida de pobres diablos que les tocó vivir una época convulsa, feroz y sumamente sanguinaria. Pobres diablos que vivían su vida como buenamente podían, en aquel Japón ya que se sabía que la guerra la tenía más que perdida, pero ellos por orgullo patrio y ese afán ¿no? desmedido que tenían, ese amor por su terno, por su emperador, pues seguían adelante. Lo cual también me llama la atención, puesto que el emperador de Japón, el emperador de la Segunda Guerra Mundial de Japón, murió en los 80 pacíficamente en su cama. Cuando fue alguien que, bueno, ahora los historiadores discuten si sí o si no, pero realmente era el jefe de Estado que llevó a su país a un militarismo impresionante, colonialista, racista, hicieron auténticas salvajadas por explotar los recursos de materias primas y humanos de todos los países de su entorno. Y este emperador pues se fue de rosita y murió siendo emperador de su Japón, su querido Japón, murió en la cama, ¿no? Cuando, por ejemplo, por analogía, si lo comparamos con la figura de Hitler, pues Hitler, sabemos todos el fin que tuvo, que se suicidó como una rata, la rata que era, en su propio búnker. Entonces, te llama la atención esa dualidad. En el prólogo, el traductor Juan Gabriel Vázquez se suma a la tesis de la inocencia del pueblo japonés y de que los bombardeos tanto de Hiroshima como de Nagasaki fueron sendas fantasmadas, por así decirlo, fantasmadas armamentísticas, más destinadas a acojonar a la URSS, ¿no? A asustarla, ¿no? A decir, cuidado que tú en Europa te has anexionado a muchos países, pero Japón y el Pacífico es mío porque mira lo que tengo dos armas, tengo el arma de destrucción masiva por excelencia, y tú no. Y bueno, la verdad es que es muy difícil sacar, entender la historia como bueno o malo, ¿no? Eso es muy maniqueo. Esto simplemente a la gente que le pilló el bombardeo de Hiroshima y por supuesto de Nagasaki,
pues como he dicho antes, eran pobres diablos que les tocó vivir una época sumamente sanguinaria y un país que estaba absolutamente vencido y de rodillas y fueron cogidos como conejillos de India. En Hiroshima hay dos palabras capitales para entender lo que nos narra John Hersey en su relato periodístico, como son radiotoxemia e hibakusha, ¿no? La radiotoxemia era la enfermedad provocada por los elevadísimos niveles de radiación a los que estuvieron expuestos los habitantes tanto de Hiroshima como de Nagasaki. Esta enfermedad, desconocida absolutamente en la época, tenía un montón de malestares físicos tales como malestar general, cansancio crónico, fiebre, ansiedad continua ante la perspectiva de desarrollar leucemia, miedo a tener descendencia enferma, etcétera, etcétera. Es decir, los que padecieron el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki tuvieron la suerte de no morir, puesto que murió muchísima gente, no solamente en el bombazo, sino los días inmediatamente después, pues quedaron marcados de por vida. Es decir, tuvieron la doble mala suerte de experimentar el primer bombardeo atómico nuclear de la historia y luego quedar marcados por esta radiotoxemia de por vida. Esto dio lugar al surgimiento de una nueva clase social, tanto entonces desconocida, como eran los hibakusha. Hibakusha en japonés literalmente significa aquel afectado por una radiación. Y los hibakusha fueron la escenificación viviente del fracaso del imperio del sol naciente. Es decir, fueron esas personas afectadas por radiotoxemia que se arrastraban por las calles, que pedían comida, que estaban muy enfermos, que no podían trabajar o si trabajaban no podían trabajar tantísimas horas como en aquella época se demandó para la reconstrucción del país. Y fueron personas que vivieron un clima de desprecio y de rechazo, ¿no? Puesto que en aquella época, perdón, se creía que estas personas cobraban una ayuda del Estado cuando el Japón inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial era un país bastante empobrecido y también se creía que estas personas no eran trabajadores buenos, no eran trabajadores aptos porque como ya hemos visto uno de los síntomas de la radiotoxemia era el cansancio físico. Entonces no podían hacer frente a las desmedidas jornadas laborales, con lo cual fueron humillados y postergados de la sociedad. Los hibakusha, aproximadamente una década después, esto es en torno a 1955, ya sí empezaron a recibir ayuda y soporte médico por parte del Estado, pero esos 10 años los vivieron de forma dramática, puesto que estuvieron condenados a la pobreza, a la vergüenza, a la humillación y a la enfermedad. En el último capítulo de Hiroshima, añadido décadas después por George Hersey, pues la verdad es que es bastante desalentador para la especie humana, puesto que se nos narra una realidad bastante obvia, y es que los bombardeos tanto de Hiroshima como de Nagasaki no solamente sirvieron para no desalentar a las potencias en el uso de semejante arma, sino para que hubiera una carrera armamentística desatada, un desarrollo científico atroz, para ver quién hacía la barbaridad más grande, ¿no? Y quién tenía la bomba más potente. Y así en las décadas inmediatamente posteriores a décadas o años inmediatamente posteriores a 1945, cuando Hiroshima y Nagasaki fueron bombardeadas nuclearmente, hay un montón de potencias como la URSS, como India, China, Pakistán, Francia, Reino Unido, que empezaron a sumar a sus arsenales material bélico. Y entonces, pues bueno, te llega al alma, ¿no? Eso de que no solamente, ya que eran conscientes de la salvajada que se habían hecho, pues no solamente se separaron, sino que fueron a más. Y por eso hay que decir que Hiroshima, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki construyeron el mundo en el que actualmente nos encontramos, que es un mundo que vive a la sombra del sempiterno y temido estallido nuclear. Hiroshima de John Hersey es un volumen editado por el Círculo de Lectores, cuenta con tapa dura con sobrecubiertas, tiene un papel de aceptable gramaje y buena calidad, tiene un total de 206 páginas, pesa bastante poco, pero es un libro muy escueto, en concreto pesa 354 gramos y tiene un buen comportamiento en mano y conforma a todo ello una edición bastante cuidada y bastante interesante. Su precio es de 17,95 euros. Su autor, John Hersey, nació en 1914 en Tianjin, en China. Estudió periodismo y fue corresponsal de guerra para el diario Time durante la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico. Con Hiroshima, el artículo periodístico que hoy video reseñamos en forma de libro alcanzó un notorio predicamento desde el minuto cero. Además, luego en 1945 ganó el premio Pulitzer por su obra La campana de la libertad y más adelante con obras como El junco y el río, El amante de la guerra y Demasiado lejos para ir andando alcanzó notoria fama.
Bueno, y ya para finalizar, tengo que decir que Hiroshima, de John Hersey, la verdad es que es un pequeño libro que me ha gustado mucho. Narra el horror con mayúsculas, narra lo mejor y lo peor de la condición humana, lo que un ser humano es capaz de hacerle a otro merced al desarrollo tecnológico y lo que éste a su vez es capaz de aguantar ante circunstancias imprevistas y no conocidas en ningún otro momento de la historia. Y también lo más importante, si tuviera que destacar algo de Hiroshima, es que es el inicio a la época en la que actualmente nos encontramos, es decir, la época que surgió a la sombra del hongo nuclear, puesto que muchas veces en nuestro día a día, en nuestra vida, pues olvidamos que las armas atómicas existen y que el día menos pensado la situación internacional puede que se desestabilice y que, bueno, pues todo se vaya al diablo. Y bueno, esto ha sido todo. Hasta aquí llegó la reseña de Hiroshima, de John Hersey. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, inquietud, curiosidad, pregunta, no dudes en dejármelo abajo en comentarios. Dame un like si te ha gustado. Suscríbete para estar atento a las novedades del canal. Y espero verte en la próxima video reseña. Hasta otra. Vale.